Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezunertea y estoy aquí con ustedes con mucho gusto, de nuevo para un programa dentro de esta serie que para mí es muy interesante, de liberación, liberarnos. Cristo nos ha liberado, Cristo nos ha rescatado, Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha salvado. Todos son términos sinónimos que vienen a darnos como el corazón del Evangelio, que es esta capacitación nuestra para no estar sujetos al mal y aquello que nos aparta de Dios, sino ser libres para vivir una vida digna de hijos de Dios. Bueno, la serie de programas lleva el título general de Seguidores del Camino, ¿verdad? Es decir, vamos siguiendo a Jesús, que es nuestro camino. Bueno, pues hoy vamos a tratar un aspecto de esta liberación. Estamos tratando, después de haber hablado sobre de qué nos teníamos que liberar, ahora estamos tratando de ver para qué nos sirve la liberación, para qué nos sirve liberarnos. No es simplemente porque sí, sino tiene un propósito, y un propósito importantísimo, y el que vamos a tratar hoy es fundamental, es liberarse para servir. Somos libres, Cristo nos libera para servir, para servirnos. Seguramente que todos hemos escuchado decir que quien no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio es algo inherente a la vida humana, es algo que nos cualifica como seres humanos, y Jesús mismo nos lo dijo: no he venido a ser servido, sino a servir. Y dice, dar la vida en rescate por muchos. Es su forma fundamental de servir. Que servir, claro, es también una experiencia muy general. Cada uno la va a concretar, hoy la va a concretizar en formas específicas en su vida. La mentalidad del servicio está muy dentro de la mentalidad funcional del ser humano. Es común que cuando vemos algo que no conocemos, preguntemos: ¿y eso para qué sirve? Aunque se trate de un contexto diferente, pensamos que servir a o servir para es parte de la vida del propio ser humano y de lo que le rodea. Me refiero al contexto diferente, es que no es lo mismo preguntar para qué sirve esta cosa que para qué sirve una persona, o cuáles son los servicios que puede ofrecer una persona y que le van a hacer sentir, realizado inclusive. Descubrimos, sin embargo, que el ser humano, dada la oportunidad, prefiere que le sirvan a tener que servir. Normalmente el servicio que prestamos a los demás está condicionado por algún interés o ventaja. Diríamos que en bastante cierto modo, el servicio que nosotros prestamos como humanos tiene una dosis o una carga de egoísmo. Por tanto, de nuevo tiene sentido el preguntarnos: ¿de qué tendremos que liberarnos para servir? Y sobre todo para servir gustosamente. Las enseñanzas de Jesús sobre el servicio, partiendo de su propio ejemplo, que ya hemos mencionado anteriormente, son fuertes y claras. Por ejemplo, al hablar de esos que llamamos servidores públicos, Jesús dice que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y hacen sentir su autoridad sobre sus súbditos, pero no ha de ser así entre ustedes, que son mis discípulos, porque el que quiera ser grande, que se haga servidor de los demás, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. ¡Qué diferencia de actitud, ¿verdad?, de mentalidad! Y para ponerlo todavía más claro, echó mano de un gesto que dejó a los apóstoles boquiabiertos, incluso entre asustados y admirados, de tal manera que Pedro se resiste. Cuando Jesús
En la última cena se pone a lavar los pies a los discípulos y le llega su turno y él le dice, no, tú a mí no me lavas los pies, ¿cómo que? Y Jesús, fíjense lo que le dice, pues entonces no tienes nada que hacer conmigo. Es decir, no entiendes, o sea, no entiendes nada de lo que, a qué va mi misión, mi doctrina. Y ahí sí, Pedro se calló. Y una vez que acabó, Jesús se sentó de nuevo a la mesa y les dijo, atención, ustedes me llaman a mí el maestro, su maestro. Pues si yo, siendo su maestro, he hecho lo que acaban de ver, ustedes también lo han de hacer. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo. Y más adelante les dirá, y serán dichosos si lo hacen. Verán, hagan la prueba. San Pablo entendió muy bien el mensaje y dejó escrito que hemos de procurar, fíjense, que la gente nos tenga por servidores de Cristo. Y servidores en serio. De tal manera que llega a decir también que lo que se espera de un servidor es la fidelidad. Y nos dice que nos hemos de servir unos a otros y ayudarnos mutuamente a llevar las cargas de la vida. Pero tanto a Pablo como a Cristo les podríamos preguntar, ¿y cómo le hacemos para poder servir o inclusive para querer servir? Que a nuestra condición humana le gusta más que le sirvan, ¿verdad? La pereza se encarga de aletargarnos frente a las necesidades ajenas y sacar 1001 razones para no hacerlo. Razones personales, de que ahora no tengo tiempo, de que ahora estoy cansado, de que esta persona lo puede hacer, que esta otra no se lo merece. Bueno, Jesús en realidad no nos da ninguna clave, fuera del ejemplo que nos da él mismo y que lo acabamos de mencionar. Cierto que los ejemplos arrastran, pero de pronto sentimos que nuestra fe se debilita y que nuestras fuerzas se acaban porque quizá no vemos que nuestro servicio sea fecundo y consiga los frutos deseados. San Pablo, sin embargo, al hablarnos de los servicios en la comunidad, para los cuales se conceden carismas diferentes, nos dice que el espíritu que los anima es el mismo. Claro está, esto ya es pasar a otra dimensión, porque si hablamos del punto de vista humano, pues ciertamente que sí, todo lo que he dicho se aplica perfectamente, es decir, nos servimos si nos interesa, si nos beneficia, pero estamos hablando de la doctrina de Jesús, lo que Él nos enseña y lo que Él ha hecho. San Pablo, pues, en el sentido que es un exponente admirable de la doctrina de Jesús, nos dice cómo el Espíritu Santo nos da capacidades y cualidades diferentes para desarrollar nuestra vida en la comunidad, y dice que toda esa variedad de dones, de carismas, como se llaman las gracias que se dan para el servicio de los demás, todas estas cosas, dice, las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndola a cada uno según su voluntad. El mismo Espíritu. Esta es la verdadera clave para nosotros, seguidores de Jesús. Dejar que el Espíritu nos inspire y nos mueva al servicio. Ponernos ante el Espíritu y confesar pues todo lo que nos agobia a la hora de querer servir y pues pedirle que aligere nuestro corazón. Nos debemos liberar, necesitamos liberarnos de una mentalidad de autoprotagonismo por la que pensamos que nosotros lo podemos hacer con un poco de esfuerzo, de generosidad o de ganas. No. Nuestra religiosidad cristiana ha promovido, quizá, bastante, esta mentalidad de protagonismo que hoy se llama neopelagianismo, voluntarismo. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? La clave
La clave está en la perseverancia. Y es que pues es como si queremos poner en marcha un coche, pues fácilmente lo podemos poner en marcha, basta que tenga un poquito de gasolina. Pero, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Hasta dónde nos va a llevar? Es necesario que esté, según la distancia, quizá completo, quizá a medias. Si es de batería, que las baterías estén cargadas. Entonces, pues nosotros tenemos unas baterías, unas pilas muy limitadas y necesitamos recargarlas en el Espíritu. En ese sentido, San Pablo les escribe a los Gálatas y les dice: no nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo podremos cosechar, y mientras tengamos oportunidad hagamos el bien a todos. Pero bueno, es fácil decir no nos cansemos, pero porque tú me digas que no me canse, no voy a dejar de cansar. Yo tengo unas capacidades físicas y me dices haz este trabajo y me dices no te canses. Qué bonito. Si así fuera, pero no, tengo unas capacidades. Y también, diríamos, en la vida espiritual y en la vida psicológica tenemos unas capacidades diferentes. Y es normal que cuando esa capacidad se agota, ya nos sentimos cansados, ya no podemos más, ya no. Es decir, nuestra naturaleza humana se cansa. El espíritu no se cansa. Por ello, hay que liberar al espíritu en nosotros, dejarle. No tener miedo, que trabaje el espíritu. Dejémosle actuar con libertad, no poner dificultades, objeciones, no querer quitarle su trabajo con nuestras supuestas capacidades o buena voluntad, con nuestro negativismo. Dejémonos hacer por el espíritu. Estoy acordando ahora de aquella amiga que me decía que cuando por primera vez sintió a su criatura en brazos, se despertó en ella el sentido de la maternidad. Entonces, puede ser que nosotros de por sí haya muchas cosas que nos repugnan, que nos sentimos incapaces de hacerlas, pero si dejamos que el Espíritu trabaje en nosotros. Jesús de hecho nos dijo, capítulo 15 de San Juan nos dice: sin mí no podéis hacer nada. Una afirmación tremenda. Sin mí no podéis hacer nada. Y en el mismo Evangelio también Jesús nos dice: el Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve. Entonces, si nosotros vamos a vivir experiencia movidos por la carne, es decir, por nuestras cualidades, capacidades humanas, para ciertas cosas, pero para otras se cumple la palabra de Jesús, la carne no sirve de nada. Es el Espíritu el que da la vida. El Espíritu es el que da la vida. Este Espíritu de Jesús. Por eso Jesús, cuando se va de este mundo, les dice a los apóstoles: esperen, porque ya había visto que los apóstoles que entendieron de lo que Jesús les enseñó, ¿qué hacen cuando Jesús está en dificultad? Le vuelven la espalda, lo niegan, hasta uno de ellos lo traiciona. Entonces, el Espíritu es el que da la vida. Es algo muy importante, muy importante. Dejemos nuestro protagonismo, porque servir a unos y a otros, aquí y allá, pues sí, puede ser bastante cansado. Y a veces hay gente que abusa. ¿Qué hacemos frente a esas personas? A veces no es tanto el cansancio físico, es el cansancio moral, psicológico. Por eso necesitamos que este espíritu, el Espíritu del Señor, que es vigor y fuerza, así como lo movió a Jesús, vemos el Evangelio, que San Lucas particularmente nos da ese testimonio de cómo Jesús lo lleva al desierto, lo lleva a la sinagoga. Jesucristo, el Espíritu Santo, lo mueve y lo alienta para vivir esa vida, que para Jesús como humano, recordemos, no olvidemos que Jesús es hombre, pues no era fácil, igual que no es fácil para nosotros. Jesucristo vivía en esta comunión plena, total con el Padre y con el Espíritu Santo, y eso es lo que lo hace tan admirable y maravilloso. Es un hombre, pero
en esa comunión total, plena, incondicional con el Padre y con el Espíritu Santo, es donde Jesús pues se sale de los moldes comunes y puede servir, poner su vida, pues como hemos dicho antes, en rescate. Es el servicio principal. No son cositas lo que hace Jesús, que también las hace sin duda. No tenemos detalles de cómo se desarrolla la vida de Jesús con los apóstoles, ni la vida de Jesús en su casa, con su madre, con su padre, pero nos suponemos que le encuentra gusto a servir. Pero lo más importante, el servicio fundamental para el cual viene, para el cual él recibe el Espíritu, es ungido por el Espíritu desde el bautismo, es para llevar a cabo esta obra maravillosa de servicio que es la redención de la humanidad. Entonces, bueno, ¿qué decimos? ¿Qué disponibilidad tenemos nosotros para el servicio? ¿Estamos disponibles? ¿Lo hacemos con gusto, con gozo? ¿Creemos que merece la pena poner nuestra vida al servicio de los demás? ¿Que todas las cualidades humanas, espirituales que hemos recibido, merece la pena ponerlas al servicio de los demás? Esa tiene que ser una prueba que no se puede evitar. Quien no vive para servir como cristiano no tiene nada que dar al mundo. Que todos nos consideren, dice San Pablo, pues recordemos, que todos nos consideren servidores de Dios y servidores de los hombres. Servidores de Dios, llevando a cabo la misión que Cristo nos ha encomendado. Servidores de los hombres, por el amor fraterno, y precisamente para eso, para que ese plan de Dios llegue al corazón, a la vida de tantos y tantos que necesitan ineludiblemente de nuestro servicio. Pues ojalá tomemos conciencia, arrimemos el hombro siempre que sea necesario, incluso nos ofrezcamos cuando le encontramos gusto al servicio, pues nos ofrecemos, no estamos esperando que nos digan, a ver tú me puedes ayudar, ¿no? Oye, al contrario, decimos, te puedo ayudar en algo. Esa es la actitud del cristiano, ofrecerse porque está ansioso de compartir lo que es y lo que tiene en cuestión de capacidades con los demás. Pues que el Señor nos ilumine nuestra mente para entender, ilumine nuestro corazón para hacer y vivir una vida al servicio de Dios y de los hermanos o de los humanos, como Jesús nos ha enseñado. Paz y bien.